Te doy mi palabra de honor que predico hoy. Si necesito que la iglesia me ayude. Son momentos en los cuales los predicadores, el pastor, vemos muy difíciles el poder administrar sin megafonía. Y os voy a decir el porqué. Porque la megafonía ayuda al siervo a predicar la palabra. Amén. Pero el Señor me recordaba el Evangelio de Lucas capítulo 5, donde dice la palabra: y estando Jesús en el lago de Genesaret, y que el gentío, no a mí, y que el gentío se agolpaba para escuchar la palabra. Dice la Biblia que Jesús, viendo dos barcas, metiéndose en una de ellas que era de Simón Pedro, dijo: apártala de la tierra, apártala un poco. Y yo decía: ¿qué predicador más extraño era Cristo? Porque la gente se agolpa, pero Él se aleja. Porque cuando uno quiere ser escuchado, pastor, permite que la gente se acerque. Pero mi Cristo, la gente se acerca, pero Él se aleja. Y hoy el Señor me recordaba eso. Y yo decía: ¿por qué, Señor, tú te alejas? Dice: porque aunque es verdad que mi palabra se va a escuchar menos, pero va a ser más limpia. Amén. Repito, mi palabra se va a escuchar menos, pero va a ser más limpia. Amén. Os voy a decir algo. La verdadera enseñanza a veces necesita distancia del pueblo. Y aunque hoy no tengamos megafonía y salga para casafónico, yo voy a predicar. Amén. Sí. Es que es mi compadre. ¡Acuña! A Coruña lo vamos a llevar. Libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Os adelanto, iglesia del Señor, que en estos días, como habéis visto, el pastor ha estado tratando de predicar, o mejor dicho, ha administrado temas de confrontación. Mira cómo tienes micro tú, amigo. Aleluya. Ha sido tu sobrino. Con la idea, gloria a Dios, siempre, pastor, con la idea de llevar al pueblo a la santidad. Y yo no quiero romper esa línea. Así que también voy a predicar un mensaje de confrontación. Ojalá tuviera otro mensaje, pero es un mensaje, pastor, que me he llevado peleando con él 10 días. Muchas horas de búsqueda, y hasta el día de ayer estaba todavía tachando y borrando. Pero ya verás, como de aquí os salgo escalabrado, os salgo bendecido. Libro de Jueces, capítulo 17, verso 6. Dice la palabra: en aquellos días no había rey en Israel. Repito, en aquellos días no había rey en Israel. Y ahora la palabra de Dios nos enseña las consecuencias, o mejor dicho, el resultado de no haber rey en Israel. Dice la palabra: y cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Verso 7. Y había un joven de Belén de Judá. Ponga atención ahora, porque esto es el corazón del mensaje. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino
al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata al año, es decir, sobre unos 13 kilos de plata, vestidos y comida. Y dice la Biblia, y el levita se quedó, para no quedarse con el jambo este. Dice la palabra: y agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven servía al sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Cierro la lectura de la palabra con el último texto. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Estoy seguro que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Voy a empezar diciendo, iglesia del Señor, que si hay una historia bíblica en los cuales estos días me ha producido irritación, coraje, furor, es esta. Jueces capítulo 17. No hay más que leer la historia, porque el nivel de degrado de adoración a Dios están, hermanos, tan corrompida en el capítulo 17. No tienes más que leer la historia. Si yo fuese el autor del libro de los jueces, a mí, Marcos, no me temblaría la mano en cambiar el final del capítulo 17. Termina el capítulo 17 diciendo: y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un sacerdote por levita. Pero si yo fuese el autor, terminaría diciendo: y tal joven de Belén de Judá ocupaba un cargo, un puesto que no le correspondía tener. Porque no hay peor cosa para Dios que ocupar sitios y lugares que no pertenecen ocupar. Repito, no hay peor cosa para Dios que ejercer un cargo, un puesto, una posición que no corresponde tener. Pero esto lo iremos viendo por medio de la palabra. La historia que hemos leído encabezaba diciendo: en aquellos días no había rey en Israel. Esta frase se repite en 4 ocasiones entre el capítulo 17 y el capítulo 21 del libro de Jueces. En 4 ocasiones se repite la misma frase. No había rey en Israel. No hay gobierno en Israel. Israel vive sin monarquía. Y el inconveniente, atención ahora, de que no haya rey en Israel, el problema de que no hubiera un gobierno, una autoridad, una cabeza quien gobernara, hacía que el pueblo hiciera lo que a ellos le daran la gana. La ausencia, hermanos, de una autoridad, la falta, hermanos, de una cabeza quien gobernara sobre el pueblo, la carencia de un rey, el vacío de un gobierno, desembocó a un pueblo a vivir en desorden. La falta de autoridad, iglesia del Señor, llevó a un pueblo a estar en desorden. No digan amén si no quieren, no digan nada, pero esto es una verdad como un templo. Cuando en un pueblo hay ausencia de su gobierno, cuando en nuestras iglesias hay carencia de una cabeza, el cual es Cristo, quien gobierna sobre el pueblo, cuando en nuestras congregaciones hay falta de su autoridad, de su gobierno, tenlo por cierto que en el pueblo
se producirá el desorden. Se hará visible la confusión. Y el problema de caer en el desorden es que cada uno hará lo que a ellos bien le parezca. Por eso tengo que decir con amor y cariño que no nos falte Cristo en nuestras iglesias. Que no nos falte Cristo en nuestras congregaciones. Que no nos falte su autoridad, su gobierno en el medio de nuestro pueblo. Porque teniéndole a Él en el medio como rey, como gobierno, como autoridad, te aseguro que siempre estaremos en orden. Que no nos falte su gobierno, que no nos falte su dirección. Dejemos que Él establezca su gobierno. La falta de rey en Israel trajo evidencias del desorden. Llegó a tal punto el desorden, y es tan peligroso el desorden, pastor. ¿Ustedes creen que el desorden es peligroso? No he escuchado a las hermanas. ¿Creéis que el desorden es peligroso? ¿Creéis que el desorden es peligroso? Dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, en el capítulo 14, que a Dios no le gusta el desorden. Se hizo tan visible el desorden en Israel que ahora dice la Biblia, y había un joven, ore por él, de Belén de Judá, de la tribu de Judá. Me encanta, pastor, porque la palabra pone de manifiesto a qué tribu pertenecía este muchacho. Dice la Biblia, perteneciente a la tribu de Judá, el cual era levita. Cuando yo leía esto, pastor, tuve que darle mil vueltas a esto. Digo, a lo mejor he leído mal. Voy a volverlo a leer. Y volví a leer. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Llegó a tal extremo el desorden, la confusión, el desbarajuste en Israel, que había gente que ocupaban sitios y lugares que ni por linaje ni por estirpe podían ocupar. Wow. El liderato de este joven no era legítimo. Sí había levita, pero y podrás preguntarme, bueno, Johnny, ¿cómo sabes que el liderato de este joven no era legítimo? Pues muy fácil. Atención, porque es imposible. Es imposible que alguien de la tribu de Judá sea levita. ¿Lo pilláis? Amén. Es incompatible. Es inviable que uno de la tribu de Judá quiera ser levita. Lo explico mejor. Este muchacho no tenía credenciales sacerdotales. Pero por cuanto no hay rey en Israel, Jesús, como no hay una cabeza, como no hay un gobierno, sí puede suceder esto. Quien no es, es. Lo voy a decir, que me lleva un día peleándome con este mensaje. La falta de rey, la falta de autoridad desembocó a un pueblo permisivo. Desembocó a un pueblo tolerante. Todo vale. ¿Qué más da? ¿Qué más da, hijo? Si lo importante es tener sacerdotes, que no pasa nada, chacho. Que lo importante es tener levitas, pero que
que no es lo adecuado, que no es lo correcto, de que tú, siendo de la tribu de Judá, quieras ser levita. Ay, si tuviera este joven ahora aquí adelante, aparte de darle 2 collejas buenas, pastor, porque tengo unas manos bendecidas. ¿Saben ustedes qué le diría? Joven de Belén de Judá, respeta el llamado de tu tribu. Respeta las prioridades. ¿Por qué te quieres agarrar a algo que no te pertenece? Ahora quieres pensar. Porque tu liderato no es legítimo. Ni por estirpe ni por linaje te pertenece. ¿Me dejan? Palabra. No deseemos bendiciones, atención, que no nos pertenecen. No te enamores de una responsabilidad que no te conviene. ¿Lo digo? ¿Por qué deseas un servicio que no es de tu tribu? La palabra de Dios nos cuenta, atención, que los levitas de los levitas, los de la tribu de Leví, déjalo Marcos, que está gozando el niño, déjalo, a mí no me es molesto. La Biblia nos cuenta que los levitas, los de la tribu de Leví, los verdaderos, fueron consagrados por Dios, por medio de Moisés, para el sacerdocio del tabernáculo, más tarde para el templo de Jerusalén. Eran los únicos designados por Dios para el servicio, la tribu de Leví. No los de Judá, no los de Zabulón, no los de Rubén, no los de Isaacar, no los de Efraín, los de Leví. Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 3, verso 12. He aquí yo he tomado, dice Dios, a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán míos, dice Dios, los levitas. La función de los levitas era encargarse en todo lo relacionado con el templo. Adoración, alabanza, quemar incienso, hacer sacrificios, ofrendas. Era una administración de los levitas, chacho. ¿Recordáis el libro de Números, capítulo 17? La vara de Aarón cuando reverdece. La palabra de Dios enseña que Moisés sufre una interferencia en su ministerio. Y es que contra él se ha levantado un grupo de gente, 250 personas, que querían establecer su propio sistema sacerdotal. Es decir, también querían administrar, pastor. Y van donde Moisés, y lo voy a hacer más gitanico, van donde Moisés y dice: mira, chacho, nosotros también queremos administrar, que nosotros también valemos. Nosotros también queremos servir en el tabernáculo. Queremos también ser sacerdotes, Moisés? Pero solo la línea sacerdotal, bajo la línea de Aarón, la estableció Dios. La familia de Aarón, tribu de Leví, la escogió Dios entre todas las familias para que administraran el servicio. Dice la palabra que fue tal la revolución en aquel momento que Dios dice a Moisés: mira, Moisés, vete a cada príncipe de cada tribu, pide una vara, y en cada vara pondrás el nombre de cada tribu. Coge la vara de Aarón, perteneciente a la tribu de Leví, pondrás el nombre de Aarón y la meterás en el tabernáculo del testimonio, y la vara que reverdezca, esa es la que yo escogeré.
Y así ha hecho Moisés, ha cogido la vara de Aarón, la representante a la tribu de Leví, ha tomado la vara de Judá, la de Rubén, la de Zabulón, y las ha metido las 12 en el tabernáculo del testimonio. Y dice la Biblia que al día siguiente solo la vara de Aarón reverdeció. Fue la familia que Dios escogió para que ahora venga este muchacho de la tribu de Judá y quiera ser rey. Para mí, como es para mí, que nadie se enfade, Johnny, no ocupes lugares ni responsabilidades que no te convienen. ¿Por qué? Porque las ocuparás y las ejercerás bajo el desorden. No hay más. Dice la Biblia que aquel joven de Belén de Judá, el cual era levita, dice, y era forastero. ¿Dónde va él? A las cancelas después nos vamos. Era extranjero, dicen otras versiones. Dice emigrante. Este hombre partió de la ciudad de Belén para ir a vivir donde pudieran recibirle, pastor. Ahí está el secreto. Esto a mí me impresionó, Ramón, porque la Biblia me enseña que este joven tuvo que irse de Judá. Lo voy a decir como lo siento. El rechazo del pueblo, de los de Judá, obligó a este joven a que se fuese de Belén de Judá. Lo voy a decir de otra manera diferente. El rechazo de los hermanos ante el desorden, escuchen, el rechazo de los hermanos ante el desorden de este muchacho obligó a abandonar Judá. Los de su propia familia, los de su propia tribu, Judá no lo recibía. La tribu de Judá no daba crédito, no daba veracidad al levirato de este falso usurpador. Los de su propia casa no daban crédito a que uno de la tribu de Judá fuese levita. Era una contradicción, era un disparate. Por eso dice la Biblia, y forastero. Hoy cuánto voy a hablar aquí, Hay otras versiones que dice y emigrante. Se fue de Belén de Judá para ir a vivir donde pudieran recibirle. Los de su propia tribu no lo compartían. Así que el rechazo de los suyos le obligó a cambiar de sitio. Le obligó a cambiar de lugar. Lo digo y no se enfaden conmigo. El Señor ponía esta pequeña reflexión en mi vida y me decía, Johnny, espero que mi iglesia, esto es para aquí, que no es para afuera, que es para aquí, espero que mi iglesia, que mi pueblo ejerza tanta presión, tanta fuerza sobre aquellos que andan en desorden, sobre aquellos que no hacen lo correcto, sobre aquellos que no están a línea con Dios, que hagan a que cambien de lugar, que hagan a que cambien de sitio. Hagamos sentir nuestro rechazo al desorden, de tal manera que los que no están en línea, en lo correcto, por lo menos cambien y se pongan en orden. Lo voy a decir, no compartas el desorden de los demás. No apruebes, atención ahora, aquellos que andan en desorden. Digo más, no normalices el desorden. No seamos un pueblo permisivo. No seamos una iglesia tolerante. Hoy quiero lanzarle un mensaje al demonio, que Jehová Dios lo reprenda.
la iglesia de la nueva unción. Coge aire ahora en los pulmones. Rechazamos en toda su totalidad a todas aquellas que andan en desorden. Y les obligamos por medio de la palabra a que se pongan en lo correcto. Este joven de Belén de Judá, termino y cierro, se marchó de Belén de Judá. Me gustaría hacer una pregunta. Pastor, ¿sería bueno ejerciendo el liderato? ¿Sería bueno, Ramón? ¿Sería bueno ejercitando el ministerio sacerdotal? ¿Sería bueno, Ramón? ¿Sería bueno como levita? ¿Sería bueno en levantar el cuchillo y en hacer la ofrenda, el sacrificio, en matar a la vaca? ¿Sería bueno quemando incienso? Pregúntese usted. Posiblemente en aquel tiempo para Micaía, este joven era muy bueno. Bueno en lo que hacía, bueno en levantar el cuchillo, bueno en quemar el incienso, bueno en hacerle el sacrificio. Pero ser bueno en algo, atención ahora, ser bueno en algo no determina tu futuro. Ser bueno en algo, tener éxito en algo, no determina tu llamado. Lo voy a decir, mira, Eliseo, aquel joven que servía a los pies de Elías, era muy bueno en lo que hacía. Se cree, bajo la matemática de los grandes teólogos que estudian, se cree que estuvo como unos 10 años desde el llamamiento de aquel joven hasta que Elías fue arrebatado. Había pasado como unos 10 años. Yo creo que era muy bueno, pastor, sirviendo al profeta Elías, de tal manera que dice la Biblia, y la Biblia lo da a conocer al joven Eliseo como el sirviente de Elías. ¿Qué fenómeno era Eliseo? Sin embargo, su llamado no era servir, era ser profeta en Israel. Porque ser bueno en algo no determina tu llamado. Ahí tienes a David, el pastor de ovejas. Era un máquina matando leones y a osos. Era un fiera cogiendo un arpa y aliviando a los atormentados. Sin embargo, su llamado no era ser pastor de ovejas, ni tampoco aliviar a los atormentados. Su llamado era ser rey de Israel. Ser bueno en algo no define nuestro llamado. Porque hay quienes viven en favor bajo el don que tienen. Y bajo el don que tienen se crean un personaje. ¡Pastor! Es que a mí me será muy bien predicar. Tengo éxito en retención. Sé todas las doctrinas. Escatología, angelología, demonología. ¡Soy una máquina! Quizás mi llamado no sea predicar. Pastor, es que me se da muy bien estar en el coro, cantar. ¡Soy un fiera! Quizás tu llamado no sea cantar. Pastor, es que a mí me se da muy bien tocar el piano, los instrumentos. Quizás tu llamado, gloria a Dios, no sea tocar los instrumentos. Porque ser bueno en algo no define tu llamado. Así que aquel joven de Belén de Judá sería bueno, pero no era su llamado. Dice la palabra que partió de la ciudad para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y encontrándose con Micaía. ¿Quién era este Micaía? No era aquel profeta de Dios que profetizó la derrota del rey Acaz. No era ese profeta. Aquel profeta que había dicho a Acaz: si vuelves tú de la guerra, Jehová no ha hablado por mi boca. Y decía Acaz: metedlo en la cárcel hasta que yo vuelva de la guerra. Daledle pan de aflicción y agua de angustia. No era el profeta. Entonces, ¿quién era este Micaía? ¿De dónde sale este Micaía? Se cree que este Micaía
Hay especulaciones para poder decir que venía de la tribu de Efraín. Era un hombre, atención, idólatra. Un hombre, escuchen bien, que con el dinero que le había robado a la gitana, su madre, se hizo de imágenes, de ídolos de metal, de terafines de metal, y los puso en su casa para adorar. Este Micaías hizo un santuario idolátrico, casa de dioses, dice la Biblia. Micaías reflejaba la corrupción espiritual más elevada de Israel. Figuraros quién era Micaías, que se hizo hasta de un efod. ¿Sabéis lo que era un efod? Era la vestidura sacerdotal de lino fino, la rudimentaria de los sacerdotes. Una vestida de pieza única, vestidos y con adornos de oro, de escarlata, de púrpura, de azul, que se ponían los sacerdotes. Pues Micaías hizo una. El efod formaba parte de la adoración verdadera. Pero Micaías, de nada te sirve tener un efod en tu casa si vives rodeado de terafines. ¿Sabéis lo que eran los terafines? Pequeñas estatuillas que se ponían en casa, donde muchos que dicen que lo utilizaban para la adivinación. ¿Sabéis lo que le ocurrió a este hombre Micaías? Mezcló lo santo con lo profano. Lo santo, lo puro, lo mezcló con lo que no era de Dios. Creo que hay un peligro de mezclar lo santo con lo profano, con lo que no es de Dios. ¿Recordáis al rey Belsasar? Capítulo 5 del libro de Daniel. Dice la palabra del Señor que Belsasar, estando en su banquete, con el gusto del vino, mandó traer los tazones de oro, las tazas de plata que su padre Nabucodonosor había saqueado del templo de Jerusalén. Y dice la Biblia, y en tales bebieron vino, él, su mujer y sus concubinas. Por aquella razón apareció la mano, por mezclar lo santo con lo profano. Gloria a Dios. Amén. Y es que, Iglesia de Cristo, creo que el paralelismo es muy fácil de entender, porque usted es un utensilio de Dios. Gloria a Dios. Amén. Que no me han escuchado. Hermanas, palabra que sois utensilios de Dios. Amén. Faltan 3. Hermanas, sois utensilios de Dios. Amén. Falta 1. Sois utensilios de Dios. Amén. Hermanos, que somos utensilios de Dios. Amén. Falta el Aarón. Somos utensilios de Dios. Amén. Falta el Johnny, que somos utensilios de Dios. Amén. Y como utensilios de Dios, tú no puedes mezclarte o paganizarte con las cosas del mundo. Amén. No puede haber una fusión, una mezcla de entre lo santo con lo profano. Pero hoy quiero lanzarle un mensaje al demonio y decirle que pretenderá paganizarnos, que pretenderá fusionarnos, pero la iglesia de la nueva unción, coge aire en los pulmones, la iglesia de la nueva unción se mantendrá pura. Amén. Sin mancha, sin tacha. Así que, iglesia del Señor, no te mezcles con cosas que no son de Él. Cierro la segunda parte del mensaje, pastor, la quedo para otro día. Terminábamos diciendo y recordando que un joven de la tribu de Judá era levita, sacerdote, y era incompatible. Era una contradicción que uno de Judá fuese levita, porque lo escogió Dios bajo la línea arónica. ¿Sí o no? Amén. Vale, pues ahora, entonces, ¿qué ocurre con Cristo? Ahora sí os he cogido, Porque Cristo es nuestro gran sumo sacerdote.
Él no solamente tiene el oficio o el título de rey o de profeta, sino también es nuestro sumo sacerdote. Pero con una diferencia, que si no lo digo el pastor me mata, que es que Cristo, su sacerdocio, no venía de la línea arónica, no era de la tribu de Leví, no venía de esa descendencia, de ese sacerdocio. Su sacerdocio era más antiguo. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 5 y verso 10, por lo cual Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio más antiguo. Ya os predicaré de esto, del sacerdocio de Cristo. Que Dios os bendiga mucho. Hasta aquí la palabra del Señor y espero haberte bendecido. Dale ese fuerte aplauso para Dios.